Pasemos ahora a hablar uno de los instrumentos de medición psicológica por excelencia, los cuestionarios. Todos hemos respondido a más de uno en nuestra vida, ¿cierto? Ya sea en un contexto informal, escolar o laboral. Un cuestionario es un instrumento utilizado para recoger de manera organizada información que permite dar cuenta de las variables que son de interés en cierto estudio, investigación, sondeo o encuesta, a través de un conjunto de preguntas. Pero, ¿cómo se construye un cuestionario? De manera general, la elaboración de un instrumento de esta naturaleza se compone de 5 pasos. La definición del constructo, seguido de una tabla de especificaciones. Posteriormente se desarrollan las preguntas, se hace una prueba piloto y se elabora el cuestionario en versión definitiva. El primer paso, la definición del constructo, implica la definición precisa de los conceptos que se medirán. La mayoría de los constructos estudiados en la psicología no son directamente observables. Por ejemplo, la calidad de la educación virtual. Por lo que la definición de este concepto debe estar basado en un marco teórico que dé cuenta de cómo se entiende en el contexto en el que deseamos medir dicho constructo. El segundo paso es una tabla de especificaciones, es decir, definido el constructo, se prosigue con la operacionalización de los componentes que integran dicho concepto. La manera más sencilla de lograr esto es identificando dimensiones e indicadores que permitirán traducir el constructo en una lista de descripciones y de aspectos concretos que deberá cubrir el cuestionario. Siguiendo con el ejemplo de la calidad de la educación virtual, podríamos identificar como una dimensión a evaluar, entre muchas otras, la planeación didáctica de un curso en línea y como uno de los indicadores las actividades de evaluación del aprendizaje. El tercer paso a seguir es propiamente la elaboración de las preguntas. Estas pueden ser abiertas o cerradas. En este último caso, es preciso definir las opciones de respuesta, pudiendo ser dicotómicas de sí o de opción múltiple. Las preguntas deben estar redactadas con claridad, ser concretas, precisas, evitar evaluar dos aspectos en una misma pregunta y neutrales, es decir, sin inducir una respuesta correcta o de preferencia. De acuerdo con el ejemplo que hemos venido manejando, algunas preguntas serían: ¿las actividades de evaluación fueron congruentes con la modalidad virtual? ¿O las actividades de evaluación fueron calificadas en menos de 48 horas? Teniendo como opciones de respuesta sí o no. Una vez que se cuenta con las preguntas, se estructura el cuestionario con las instrucciones y con algunas interrogantes como la edad, el género, el estado civil, etcétera, las pertinentes al objetivo del cuestionario. El paso número 4 es una evaluación previa llamada prueba piloto o pilotaje. Consiste en aplicar el cuestionario a una muestra de sujetos similares a la de la aplicación definitiva. Es en esta prueba donde se verifica la validez, la confiabilidad y se analizan los posibles sesgos en el desarrollo del cuestionario. Por último, con el resultado de esta validación, se procede a hacer los ajustes pertinentes a fin de tener la versión definitiva del cuestionario. Por ejemplo, se afinan las instrucciones, la redacción de las preguntas, el orden, las opciones de respuesta, se verifica el tiempo que dura la aplicación, etc.